Porque el asiduo lector, el enamorado de la literatura en sus diversas variantes, termina siempre buscando la grandiosidad del pensamiento, la magnificencia más culta. ¿Qué es la excelencia intelectual? Para mí significa el encontrarse en una frase, significa la complicidad con el autor, un concepto, un párrafo, una interpretación metafísica entre el hombre y la idea, que te desnuda de esas que abren tus sentidos sin llamar a la puerta. Este es el sumum de la literatura. No hablo ya de concienzudos estudios, de historiografía e investigación basados en cuestiones reinterpretativas para dar con la verdad histórica. No. Directamente hablo del conocimiento más amplio, de una diversidad de ideas y matices tan coloristas como la paleta de un genio. No representa una idea política, ni siquiera un sentimiento religioso. No. Pues este abarca todo un crisol de pensamientos variados. Yo he creído sentir esa excelencia intelectual buceando entre un mar de palabras, con nombres y apellidos. Algunos de ellos albergaban ideas de cambio social, otros, odio, puramente. Otros rebuscaban en los secretos de la mente, los más de ellos en el adoctrinamiento político, en la miseria humana, en la grandiosidad del hombre, en la belleza de la creatividad, realismo, filosofía y pensamiento. Y quizás no me caso con ninguno de ellos, pues el contexto espacio-tiempo es tan real como que hoy estamos aquí. ¿Así? Bueno, así que cuando aprendes a no juzgar, a no cuestionar pasajes y momentos diferentes a tu tiempo, entonces experimentas esa literatura como una prensa saca los mejores almíbares de la fruta. Esa es la excelencia intelectual, o por lo menos mi excelencia intelectual, que mis palabras no son dogmas de fe. El no sentir remordimientos a la hora de leer literatura de calidad, sea cual sea su color, en alabar a quien escribe con un ideario diferente al tuyo, porque incluso así siempre destacarás en su erudición, en su oratoria modulada, en su fina retórica, viva, estudiada, representativa de modo atemporal. Aquellas reflexiones únicas que te diferencian de cualquier lector. Y hoy nuestro café de Levante se sitúa en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados en Sanlúcar de Barrameda, para la conferencia que dará doña María del Carmen Rodríguez Duarte, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia por la Universidad de Cádiz. Una conferencia con el título de La asistencia a los pobres enfermos, la cofradía y el hospital de la Santa Veracruz, que organiza la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados. Señoras y señores, bienvenidos a la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. En nombre del patronato de la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados, les doy la bienvenida a este acto en el que vamos a escuchar a doña Mari Carmen Rodríguez Duarte pronunciar una conferencia titulada La asistencia a los pobres enfermos, la cofradía y el hospital de la Santa Veracruz. Doña María del Carmen Rodríguez Duarte es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia por la Universidad de Cádiz. Ha sido profesora de Geografía e Historia en varios institutos de educación secundaria de Sevilla, Jerez y Sanlúcar, ejerciendo como directora y secretaria en varios de ellos, y en la actualidad es catedrática emérita de Historia de Enseñanzas Medias. Ha impartido numerosos cursos sobre didáctica, patrimonio, historia, artistas y mitología en el arte, celebrados en distintas instituciones como el Museo de Cádiz. Ha participado en congresos en Sanlúcar, Palos de la Frontera, Cádiz y Málaga, sobre historia local, historia del arte, temas americanistas, monacato femenino, con especial atención a la comunidad de clarisas de Regina Coeli de Sanlúcar de Barrameda y al mecenazgo artístico ejercido por los duques de Medinasidonia sobre su convento.
De este modo, es autora de numerosas publicaciones, como son sus ponencias publicadas en los libros de actas de los congresos en los que ha participado. Asimismo, ha firmado interesantes estudios en la revista Sanlúcar de Barrameda de la imprenta Santa Teresa sobre la Virgen del Buen Viaje, el escultor Miguel Adán, las pinturas góticas de la iglesia de Laó, las ordenanzas ducales de 1620, la incorporación al realengo de la ciudad de Sanlúcar, las devociones marianas, el Cristo de la Laguna, el urbanismo sanluqueño del siglo XVII, la construcción de la Casa del Cabildo en la Plaza de la Ribera, sobre el pintor Francisco Pacheco, etc. También es asidua colaboradora de la revista de Humanidades Cartare, donde tiene estudios sobre el Panteón de los Condes de Niebla, la artillería del Castillo de Santiago y el comercio de la madera en la Sanlúcar ducal. Pero sin duda un lugar muy destacado lo tiene su tesis doctoral, llamada El convento de Regina Celi, un modelo de vida monástica en la Sanlúcar del Barroco, investigación de la cual proceden libros de referencia sobre el monasterio, como el publicado en el año 2004 y en el año 2019, con motivo de los 500 años de su presencia en Sanlúcar. Su conocimiento sobre este mismo asunto también ha quedado recogido en la Revista de Estudios Hispánicos Medievales y Modernos de la Universidad de la Sorbona de París. En la actualidad sigue una línea de investigación centrada en destacar el papel desempeñado por Sanlúcar en la carrera de Indias y el protagonismo del séptimo duque de Medina Sidonia en las navegaciones atlánticas y sus relaciones con el Nuevo Mundo. Así, dentro de sus trabajos son relevantes los estudios sobre estos asuntos publicados por la Fundación Puerta de América y la Revista de Andalucía en la Historia. Por todos estos méritos, doña María del Carmen tiene un importante papel dentro del ámbito cultural de la sociedad sanluqueña, siendo miembro de honor de la Fundación Puerta de América, miembro del Consejo Asesor de nuestra Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados, y desde 2012 cuenta con la insignia de oro de esta ciudad que le concedió el Ayuntamiento de Sanlúcar por su investigación histórica y defensa del patrimonio sanluqueño. Y sin más preámbulos, Mari Carmen, te doy la palabra y bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por invitarme a esta charla y a Antonio por el cariño que siempre me demuestra, desde pequeñito que lo conozco. Y a todos ustedes, pues también muy agradecida por vuestra presencia. El tema que hoy nos reúne forma parte de un estudio de investigación que comencé hace ya algunos años, creo que fue sobre el 2018, y que me he propuesto este año intentar ya terminarlo. Se está centrado en la sanidad en la Sanlúcar de los siglos XVI y XVII, más exactamente hasta terminar a la mitad del siglo XVII, cuando ya Sanlúcar deja de pertenecerle a la Casa Ducal y pasa a la Corona. Y el origen de este trabajo tuvo lugar cuando encuentro en el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia unas listas de medicamentos que en el siglo XVI unos boticarios, y en el siglo XVII también, sanluqueños, envían a la Casa Ducal. Unas listas, son varias, algunas en latín. Los boticarios tenían que saber latín porque así se lo exigían las recetas de los médicos. Unas listas con unos nombres extrañísimos, totalmente desconocidos para mí. Aparece primero el nombre, la cantidad del medicamento, el precio, y al final de toda esa lista, algunas tienen más de 40 folios, 40 páginas. Aparece la firma del boticario, la cantidad que se le adeuda y también la firma del médico que está tasando esas recetas, esas medicinas que ha enviado a Palacio. Por lo general, siempre el médico rebajaba algo de aquella cantidad que el boticario pensaba que le pertenecía por el trabajo y por lo que había dado. Bien, cuando se comienza una investigación,
algunos de los que están aquí saben lo que es eso, empiezan a surgir preguntas y empiezan a abrirse puertas, a veces son ventanas pequeñitas por las que tenemos que intentar entrar a ver si llegamos a encontrar unas respuestas válidas para esas preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, me pregunto cuál sería la situación sanitaria de Sanlúcar en aquel momento, qué mentalidad existiría en aquellas personas sobre las causas de las enfermedades, comúnmente admitida, la primera, castigo de Dios por los pecados de los hombres. Entonces se surge una enfermedad, enseguida hay que hacer rogativas, procesiones para intentar aplacar la ira divina. Pero junto a esta creencia hay otra también muy fuerte, y es la idea que se tenía de la importancia de la influencia de los astros en la aparición de las enfermedades. La conjunción de los astros podía hacer que el aire entrara en una corrupción y apareciera una enfermedad. Refiriéndome a este dato de la corrupción, de la conjunción de los astros, existe un grabado de Alberto Durero de finales del siglo XV, donde aparece una figura masculina con el cuerpo todo lleno de úlceras, de manchas, y sobre él 3 planetas, Marte, Júpiter y Saturno, y están los 3 en la conjunción de la constelación de Escorpio. Es decir, que se cree que esa conjunción de los astros ha propiciado esa enfermedad. En el archivo, en la biblioteca del archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, he tenido que verme algunos tratados de farmacopea para el estudio de la sanidad, y me encuentro uno, y os voy a leer un trocito porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Es del año 1606, de un doctor, Juan Alonso de los Ruices, en Madrid, de la Universidad de Alcalá, y dice: la influencia de los astros sobre el estado de las preñadas. No será buena la sangría estando la luna en Géminis, ni será bien echar ventosas estando en Tauro. Otro tiempo hay donde son amigables las estrellas y sus influencias. Y sobre cuándo y cómo se debía de purgar a las preñadas, dice este autor: si la luna está en Escorpión, hay que dárselo en forma de bebida, y si está en Piscis, en forma de píldoras. Otra de las preguntas que me llego a hacer: ¿cómo afectaría, qué enfermedades padecerían los duques? Creo que eso es solamente una de las listas donde me encuentro la medicina y para quién, si era para doña Ana de Silva, si era para el duque don Alonso, para sus hijos, pero las demás son 11 o 14 las que me estoy viendo. Resulta que ahí se mandan las medicinas, pero no se dice para qué. Con lo cual, pues, el saber qué enfermedades padecieron aquellas personas es un poquito complicado, pero bueno, nos acercamos un poco. Otra de las puertas, quienes asistían a los enfermos, y empiezan a aparecer nombres de médicos, cirujanos, barberos, boticarios, enfermeros, enfermeras, comadres de parir, es decir, otra puerta que hay que investigar. ¿Qué influencia tuvieron después del descubrimiento, la llegada de plantas del Nuevo Mundo, las plantas medicinales? Muy importante. ¿Y quién asistía a los enfermos? En aquellos momentos, en aquellos siglos, la asistencia no estaba en manos del Estado, estaba en manos de la Iglesia. Y las personas piadosas demostraban su amor a Dios, pues asistiendo al prójimo, sobre todo era a los pobres enfermos. Estas personas se reúnen en cofradías y hermandades y tienen sus propios
lugares asistenciales, podemos llamarles hospitales, aunque hay que tener en cuenta que el sentido del hospital no es como actualmente entendemos que es un hospital. A veces eran simples salas, casas que se tenían para recoger a esos enfermos. Estoy recordando, por ejemplo, el 8º duque, don Manuel, cada año alquilaba, pagaba el alquiler de 2 casas, una para los hombres y otra para las mujeres, junto a la ermita de San Blas, en el barrio Alto, donde estuvieron los franciscanos descalzos antes de trasladarse a San Diego, el actual hospital. Los duques le ayudaban a estos enfermos, a estas pobres, sobre todo que se recogían de noche, le enviaban medicina, le enviaban alimentos. Bien, Vamos a acercar un poquito. sí. Estos hospitales eran dirigidos por los propios hermanos, como hemos dicho antes, de estas cofradías o hermandades. Ellos elegían a su propio mayordomo o administrador y estaban bajo la visita y la autoridad del obispo. Los ingresos, tanto de limosnas que se hacían como de rentas que tenían, de tributos, de posesiones que tenían, y con eso pues atendían a los enfermos. Barbadillo nos habla de que en Sanlúcar existían unos 10, o algunos más de 10 hospitales. Hospitales para atender a los pobres enfermos, porque los privilegiados eran atendidos en sus propias casas. Incluso cuando me he estado viendo la epidemia que se da en el 16 de peste, pues incluso ellos quedan dentro de las casas y una persona desde fuera son los que le llevan los alimentos, las medicinas, pero los privilegiados permanecen en sus casas. Bien, pues esos hospitales, digamos 10, 12 hospitales de Sanlúcar, en 1587 quedan todos reunificados en uno solo, siguiendo la normativa que da el cardenal arzobispo de Sevilla, Rodrigo de Castro, que siguiendo las directrices de Trento, pues piensan que es preferible tener un solo hospital, puesto que así se podría asistir de una forma mejor a todo, porque tendrían toda la renta de los pequeños hospitales diseminados, como hemos dicho, entre varios. Van a quedar los de Sanlúcar todos reunificados en uno solo, que va a ser el Hospital de la Santa Misericordia, de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Aunque podemos recordar que sí queda otro más, que es uno nada más que dedicado para las mujeres, que es el Hospital de San Pedro en la Caridad. Pero todos los que existían en Sanlúcar en aquel momento quedan reunidos, como digo, en ese Hospital de la Santa Misericordia. Pasamos entonces a ver el Hospital y Cofradía de la Santa Veracruz. Esta cofradía, este hospital, era una institución benéfica que estaba situada en el barrio Alto, en la calle que va desde la parroquia de la O hasta el Castillo de Santiago. Estaba dirigido, por supuesto, por los propios hermanos y tuvo su comienzo en el siglo XVI y, sobre todo, contó con la ayuda de la Casa Ducal y también de un señor que se llamaba Francisco Holguín, que era el contador de los duques, Alonso, que era el 5º duque, y de su hermano Juan Alonso, que era el 6º duque. Él cuando muere Francisco Holguín, sus casas, vivía en aquella zona, como os he dicho, se las cede a los hermanos de la cofradía. Este hospital tenía 2 aposentos, y lo sabemos porque en la documentación te dice: se envía el aceite para iluminar los 2 aposentos del hospital. Pues bien, tenía 2 aposentos, en uno estaban los hombres y en otro las mujeres. He dicho antes que también contaron, por supuesto, con la protección de la Casa Ducal y sobre todo, con la condesa de Niebla, la viuda de don Juan Claro de Guzmán, los que están enterrados en Santo Domingo. Eso es. Esta señora, cuando muere su marido, el hijo, el que tiene que heredar el ducado, que es
va a ser el 7º duque, don Alonso, es a un niño pequeño, que tenía 7 o 9 años. Entonces, ella es la que tiene que hacerse cargo de los estados. Y verdaderamente fue una mujer muy preparada y que llevó a cabo una labor inmensa. Pues bien, esta señora visita el Hospital de la Santa Veracruz, le envía medicinas, material para el hospital de sábanas, mantas, camisas, ahora diremos por qué, alimentos. Ella misma visita de vez en cuando a ver cómo están los enfermos y cómo son atendidos. Encontré una vez, creo que fue en el año 1568, que esta señora se encuentra que está allí una mujer que estaba recién parida y que estaba enferma además. Y bueno, pues lo primero que hace es hablar con uno de los médicos para que la cuiden, para que la alimenten y para que pueda recuperarse. Envía albañiles para que repasen los tejados, porque no es bueno que haya humedad en esas salas. Le compra a un flamenco, a Jos Loscarte, una familia de flamencos que trabajan la madera, la traen desde Flandes, para las construcciones y para la ayuda al hospital. Y en este hospital se trató una enfermedad nueva, muy grave, muy contagiosa, que no se sabía cómo atajarla, llamada Morbus Gallicus, el mal francés, o sífilis. El nombre de sífilis, la primera vez que se le da ese nombre, lo da un médico renacentista, Girolamo Francastori, en 1530, y lo hace basándose en un poema de Ovidio, en el que un pastor llamado Sífilus había enfadado a los dioses, y Apolo lo castiga con esta enfermedad venérea. Es de transmisión sexual. Entonces es muy complicado y muy dolorosa y su tratamiento. Bien. Los síntomas de esta enfermedad, pues aparecen chancros, úlceras, manchas. Ya os he dicho antes lo del grabado, ¿verdad? Se ve perfectamente. Manchas en el cuerpo, caída del pelo, fiebre y la inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Qué tratamiento se le da a estas personas? Pues el tratamiento en ese hospital, curiosamente, la única vez que me encuentro ese tratamiento del que ahora hablo, se llamaba los aguajes, en otro hospital fue en 1587, en agosto. La duquesa doña Ana de Silva está firmando las medicinas que ha enviado para los aguajes en el Hospital de la Misericordia. Claro, ya estaban todos reunificados, como os dije. ¿Qué tratamiento se daba a estos enfermos? Pues el tratamiento tenía 4 fases. La primera era la sangría, había que sangrar. Si eran hombres, en los brazos. Si eran mujeres, en los tobillos. Si estaban muy débiles, dicen que había que aplicar entonces sanguijuelas, no utilizar los útiles quirúrgicos. Después de esta sangría venía otra fase, purgar. Se le daban purgantes para que fueran evacuando, entonces ahí aparecen infinidad de nombres, el purgante de Ruibarbo, muchísimos nombres. A continuación ya vienen los aguajes, dice tomar aguas. Tomar agua era dar de beber al enfermo agua en la que previamente se habían cocido cortezas de plantas, de árboles que vienen del Nuevo Mundo. El guayacán o guayaco y la zarzaparrilla. En grandes ollas servían bien. El guayaco o guayacán viene de las Antillas, como digo, y curiosamente el comercio lo monopolizan los fúcares, los fuyes, los banqueros de Carlos V. Tienen ese control. Pero aquí ocurría a veces algunas cosas
perjudiciales, y es que después de tan largo camino, alguna vez esas cortezas habían cogido mucha humedad, con lo cual ya perdían su capacidad de curar. Y a veces se falsificaba. No eran la corteza del guayaco o del guayacán lo que llegaba aquí, pero bueno. Ese tomar las aguas no solamente era, como digo, bebidas, sino que además ese tratamiento se hacía percutáneo. ¿Por qué? Cuando se cocía la corteza del guayacán, se creaba en la superficie una espuma que la sacaban y la untaban sobre las úlceras. Pero además, cuando se estaba dando ese tratamiento, se quemaba esa madera y se inspiraba. Entonces también, de una forma respiratoria, entraba también dentro de los enfermos. Sobre las zarzaparrillas, iba a leer lo que dice un cronista de Perú, Ciesa de León, sobre dice: las raíces de esta planta son provechosas para muchas enfermedades y para el mal de las bubas y los dolores que causa a los hombres. Con meterse en un aposento caliente, que esté bien abrigado, con purgarse y comer viandas delicadas y de dieta y beber de este agua de las raíces, se podrá mejorar esa maletía, esa enfermedad. Eso se hacía durante varias horas al día y se iba repitiendo. Eran plantas sudoríficas, es decir, le producía un sudor enorme. Por eso hablaba antes lo de las camisas que enviaban, porque tenían que cambiarse continuamente de lo que estaba sudado, y se hacía pues durante un tiempo extenso. ¿Qué provocaba? Pues provocaba mucho sudor, pero calmaba los dolores articulares, purgaba riñones y todo lo interior y curaba esas úlceras. Hemos dicho que eran 4 fases: sangría, purgar, tomar las aguas, y lo último eran las unciones, mercuriales, unciones, que se empezaban desde el cuello, el enfermo en la cama, hasta los tobillos, con mercurio. Le ayudaría, pero también tenía unas contradicciones, porque era muy fuerte, a muchos les salía mucha úlcera en la boca, se le caían los dientes, o sea que también tenía muchos problemas. Por supuesto, iba acompañado de una dieta hipocalórica, caldos muy sustanciosos, hablan de las gallinas, carnes asadas y también frutos secos. Dicen la almendrada, pasas y almendras, sobre todo eso de noche. ¿Cuándo se daban estos tratamientos? Había 2 momentos del año: primavera y otoño. ¿Por qué en primavera y por qué en otoño? En primavera, porque si se daba en verano, con el calor propio de la época o de la etapa, y todo ese sudor que tenían que darle o provocar en los enfermos, pues era contraproducente. ¿Y por qué no se daba en invierno? Dicen que los poros estaban muy cerrados y entonces no podía penetrar bien esas unciones de mercurio en las partes internas del cuerpo. Dentro del hospital también existían otros enfermos, había mujeres, como decía antes, y tengo aquí un escrito de un capellán de aquel hospital, Francisco de Figueredo, que nos dice, ese fue en el año 1568, dice: el número de mujeres recogidas que estaban en la Veracruz, dice, estos días de Semana Santa, esas mujeres recogidas eran las mujeres de los prostíbulos, que saben ustedes, de la casa de Mancebía, que durante la Semana Santa se cerraba. Y entonces, ¿dónde iban? Pues se recogían, o bien en San Miguel, o bien en Veracruz. La condesa de Niebla le ayuda mucho porque le daba como dote
hombre que se casaba con alguna de ellas, pues le daba 20 ducados para ayudarle al casamiento, y hay muchos casos de eso. Pero bueno, nos dice el capellán, dice, estos días de Semana Santa he dado carbón, claro, carbón hacía falta para las ollas, para especias, aceite, para las mujeres recogidas, que son 6, las que están en el hospital, y otra que está fuera, que un herrero la llevó a su casa y le ha dado de comer por amor de Dios. Eso está, bueno, en el legajo 2597, ya os he dicho el año 1568. De eso continúa el mes de abril, el mes de mayo, toda la documentación, día por día, te está diciendo qué hace, qué se les da, quién mejora, quién no mejora, cuántos enfermos quedan, y hasta llegar a junio. Y ya en junio se acaba ese primer aguaje. Segundo aguaje empieza en septiembre con el mismo tratamiento, con las personas que en aquel momento hayan acudido al hospital. Recomendaciones de los médicos: cuidar las relaciones sexuales, esperar por lo menos 3 meses después de la curación para juntarse con su mujer si la tiene, y si no, guarde castidad, que se hallará muy bien del cuerpo y no le irá mal al alma por ello. ¿Quién enviaba esas medicinas? Pues las medicinas eran enviadas por un boticario de Sanlúcar llamado Pedro de Tapia, que vivía en la plaza de arriba, la plaza de la Villa, de los Escribanos, la plaza de la Paz actual, dice el documento, junto al Cabildo y frente a la parroquia de Lao, o sea que lo tenemos ubicado. Y formaba parte de una familia de boticarios, su padre Juan, su hermano Antonio, pero las listas que yo he estado viendo referido a este momento del siglo XVI son de Pedro de Tapia. Y son tasadas por Pedro de Peramato, que igual os suena, este médico que llegó a convertirse en el principal médico de la Casa Ducal. Venía de Córdoba, allí había tenido un problema familiar, había sido acusado porque lo hizo efectivamente de la muerte de su mujer, por motivos de celo. Había sido condenado, desterrado a África, pero el 7º duque consigue hacerse con él, traerlo a Sevilla y lo convierte en su protomédico y en su médico de cámara. Los médicos podían ser de la casa, entonces atendían a todos, criados, esclavos, pajes, o de cámara, personal. Ese solo asistían al duque, a la duquesa y sus hijos. Este Pedro de Peramato se convierte en el médico de cámara del 7º duque. Y este es el que tasa. Y tiene además un trabajo en Sanlúcar muy importante. ¿Qué ocurre a partir de 1587? Cuando hemos dicho que ya se reunifican los hospitales, que el hospital de la Veracruz deja ya de tener ese papel como tal. Y la hermandad comienza a entrar en un periodo de progresivo debilitamiento. Entonces, en 1615, tras el fallecimiento del 7º duque, la hermandad se enfrenta a la Casa Ducal, tanto como antes habían estado unidos, y se enfrentan por un motivo, una deuda que el 7º duque le había dejado a los hermanos, de unos solares que le había comprado pero no se lo había pagado, unos solares que eran de la Veracruz, de la hermandad, en la calle Comedias y allí en la calle Veracruz. Este pleito dura 3 años, porque en 1618 se tasan el duque entonces, don Manuel, el 8º duque, envía al maestro mayor de las obras, Bartolomé Rodríguez, para que tase aquello, y lo tasa en 100 ducados. No le parece suficiente a los hermanos, pero para no seguir pleiteando, pues lo aceptan y con aquello pues se acaba. A esta cofradía pertenecieron personas de lo más escogido de la sociedad sanluqueña. Os leo rápidamente algunos. Muchos criados de la Casa Ducal. Decir criados no son criados en el sentido actual,
sino un criado era un señor importante. Por ejemplo, don Jerónimo Abreu y Soria, que era el contador mayor del 7º duque y presidente de su consejo, o don Juan de Liébana, también de su consejo, don Diego de Ormaza, que era el mayordomo mayor, un papel importantísimo el que él desempeñaba, o don Melchor de Herrera, su caballerizo mayor, su maestresala, don Gonzalo del Castillo, era el que probaba la comida en el comedor antes de que se le sirviera al duque. O bien Diego de la Cueva y Aldana, don Diego de la Cueva y Aldana, que era el alcaide del Palacio de Doñana, presbítero como don Luis de León Garavito, todos estos hermanos de la cofradía. Por ejemplo, Bartolomé de Arau, que fue mayordomo también de Blas de Palma, que era el mayordomo de las Atarazanas. En 1620 ya empieza el deterioro, bueno, ya venía de más atrás el deterioro de la iglesia y ya los hermanos piensan en el traslado. Muchas gracias. Muchas gracias. Empieza ese deterioro y deciden que tienen que salir de donde estaban. Me van a permitir que les lea una frase de nuestra, muchas gracias, de nuestra añorada duquesa. Decía la duquesa: hay que reescribir la historia, acudiendo a las fuentes originales, a la documentación que permanece aletargada en los archivos. Posiblemente su análisis rebata lo que hasta entonces se haya escrito. Me ha venido muy bien esta frase porque voy a deciros lo que encontré en el libro de Historia de Sanlúcar de Barbadillo, en la página 296, sobre Veracruz. Dice Barbadillo: aunque se dice que data esta hermandad del siglo XV, no existen referencias hasta principios del XVII. Ya hemos visto que hay antes. En un principio, quédense ustedes bien porque luego voy a rebatirlo. En un principio radicaba esta hermandad en la ermita de su nombre, pero posteriormente, habiéndose fundado en ella y casa colindantes la Compañía de Jesús, el duque de Medina Sidonia les dio en compensación en 1620 el altar de la iglesia de la Merced, donde hoy subsiste, dando culto a la magnífica escultura que se supone obra de Montañés. Esto es lo que dice Barbadillo y lo que yo siempre había leído y había estudiado y había entendido. Cuando te metes en la documentación, yo la estoy realizando en el archivo de la Casa Medina Sidonia, veo que se desmonta lo transmitido por la historiografía tradicional, se contradice. A ver, la cofradía, ante el deterioro en el que ya se encontraba, expresaron su voluntad, y así lo dice el documento, su voluntad de trasladarse desde su sede a una iglesia, a un convento, donde los religiosos pudiesen atender mejor los actos litúrgicos, como ya había ocurrido con otras hermandades, por ejemplo, la del Nombre de Jesús, que radicaba en la calle Cruce y se fueron a Santo Domingo. Bien. La ermita, dice los documentos, ya estaba muy mal parada. Ellos no podían hacer los oficios con el decoro que el culto divino requería. Y entonces los hermanos se reúnen en capítulo y deciden trasladarse. ¿A dónde piensan trasladarse? Pues a un convento que en 1620 empieza a fundarse y a levantarse, el de la Merced, donde había estado la ermita de Belén. Los hermanos hablan con los mercedarios y llegan a un acuerdo. Los hermanos piden a los mercedarios, todavía no ha aparecido aquí don Manuel, el duque, que le diesen, dice el documento, la capilla que está en el crucero de la iglesia de aquel convento del lado derecho, que están edificando, para trasladar a ella la cofradía, ya el hospital no existe, y para mayor adorno nos diesen asimismo la hechura
La hechura es la imagen, la escultura. Ellos dicen hechura. De un Cristo crucificado para ponerlo en el altar de dicha capilla, que hoy está en el oratorio de los religiosos de dicho convento. Esto es textual del documento. Así como piden también 6 sepulturas en el cuerpo de la iglesia para entierro de los hermanos y una sala para poder celebrar los capítulos, un sitio para las insignias y para los pasos y un lugar para lavatorio. Ya os diré por qué. A cambio, ellos tendrían que entregarle a los mercedarios 1000 ducados en tributos, que sobre todo lo van a pagar a plazo y lo van a imponer sobre sus posesiones, sobre todo sobre el corral de las comedias. Y digo que los hermanos de la Veracruz necesitaban un lugar de lavatorio porque ellos se flagelaban, se autoflagelaban, en recuerdo de la flagelación de Jesús en la pasión. Una vez terminado el acto penitencial, ellos necesitaban un lugar donde lavarse y curar las heridas. De ahí que le pidan y efectivamente se lo van a dar. Por eso fue una de las peticiones que ellos le hicieron. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los disciplinantes de Goya, recordé ese cuadro, que se ve cómo están todos los hermanos de aquella cofradía heridos y se están, después pues necesitan lavarse, por supuesto, y curarse. Bien, pues los mercedarios están de acuerdo, pero necesitan que cuenten con el beneplácito, con la licencia de don Manuel. ¿Por qué? Pues porque el duque era el patrono y era el que estaba allí gastándose el dinero. Y entonces acuden a don Manuel y le piden permiso que dé su licencia. Don Manuel otorga su consentimiento. Y viendo el consentimiento del duque, los mercedarios damos la capilla colateral en el lado derecho, que de presente se está labrando y edificando, y aceptamos. Desde hoy en adelante le hacemos cesión, traspaso y donación firme y valedera de la dicha capilla a la dicha cofradía de la Santa Veracruz, y juntamente le damos la hechura del Cristo. ¿Saben ustedes cuál es? El Cristo de la Veracruz. Por 1000 ducados, bueno, que ellos confesaron que era el valor que tenía. Los hermanos se comprometían a que el traslado sería perpetuo, firme, y que, pone el documento, fundaban de nuevo la cofradía en el convento para que de allí no se pudiera mudar, como si en él hubiera sido su primera fundación. El duque, don Manuel, escribe en 1621, en julio, una carta al nuncio de su santidad y a su hermano, don Alonso, que era el patriarca de las Indias, y solicita una licencia para que los hermanos de la cofradía de la Veracruz, todo esto lo escribe el duque, puedan hacer donación a los padres de la Compañía de Jesús de la iglesia y ermita donde antes estaba dicha cofradía. Sin esta licencia, dice el documento, no podrían estos padres ir fabricando con seguridad. Yo creo que vemos cómo ha cambiado lo que decía o dice Barbadillo con lo que nos dicen los documentos. En 1627, don Manuel compra unas casas para los jesuitas al mayordomo de la cofradía, este veedor que antes os dije también de la Casa Ducal, Bartolomé de Arauz, le da 500 reales a cuenta de todo lo que costaban, unas casas que pertenecían a la Veracruz. Y además, dice el documento que están fundando en ella. Bien. Y además, más tarde, necesitan una zona, no era demasiado grande el edificio, para confesionarios. Y don Manuel está alquilando, o sea, pagando el alquiler de 10 ducados al año de unas partes, de unas casas, del bajo de unas casas que eran de su hermano, del patriarca don Alonso, de su hermano,
y en esa zona pues se añadió al convento e hicieron su confesionario. Con esto vemos como verdaderamente el estudio de las fuentes originales son los que a veces nos pueden ayudar a entender mejor lo que a veces ya conocíamos o creíamos conocer. Y el trabajo, el amor que pusieron todos estos hermanos durante aquellos siglos, atendiendo a los pobres enfermos, no solamente ya con sus visitas, sino con sus limosnas y con su atención, aparte de los sanitarios, por supuesto, pues fue una prueba más de cómo en Sanlúcar en aquel momento la sanidad o la asistencia a los enfermos y sobre todo a los pobres enfermos llegó pues por la cofradía de Pan de Pobres, por la cofradía de los desamparados donde ahora estamos, por la de la Veracruz y por alguna otra que entendieron que amar a Dios fuera sobre todo empezar por el amor al prójimo. Nada más. No he querido extenderme mucho. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu interesante disertación sobre este tema tan afín a esta casa, a la Santa Caridad. Y bueno, yo quisiera abrir el debate preguntándote por esa unificación de los hospitales a finales del siglo XVI. ¿Tenemos algún dato sobre cómo eso afectó al Hospital de la Trinidad, al hospital que después sería de la Santa Caridad? Sí, afectó a todos, como os he dicho antes. El de la Trinidad, que allí es donde empieza a atenderse a los enfermos, que tenían sus médicos, tenían todos sus sanitarios atendiendo a sus enfermos. Afectó el de la Trinidad, Veracruz, el Pan de Pobre, ese va a continuar, como he dicho antes, en la Caridad. Pero, por supuesto, todo se elimina, todo desaparece y todo se reúne en el Hospital de la Santa Misericordia. Ahora los hermanos de San Juan de Dios, que son hermanos hospitalarios, son los que van a recibir ya no solamente a los enfermos. Antes os decía cómo allí ya empiezan a darse aguajes, que hasta el año 87, anteriormente, en la documentación nunca aparece que allí se esté aplicando ese tratamiento. Era, no sé si exclusivo de la Veracruz, pero allí se reúnen, como digo, los enfermos, pero también algo muy importante, como decíamos, pues todos los recursos de todos los demás hospitales que eran pequeños, que tenían pocos recursos y que se iba a lo mejor pues en pagar pues, a la asistencia a los que allí estaban, o sea, a los que acudían, médicos o medicinas, en lugar de aplicarlo sobre los enfermos. O sea que fue una medida que se aplicó en todas partes, en Arco, en todas partes. Y claro, creo yo que favoreció eso, la atención a los enfermos. No, te lo preguntaba porque creo que sin duda esto debió trastocar mucho pues la actividad de las hermandades que estaban detrás de los hospitales, y me parece un tema muy interesante para la historia de esta institución. Yo veo, en el caso concreto de la Veracruz, veo cómo empieza ese deterioro, eso, a finales del 16, y viene a partir de que ya no tienen ese hospital. Entonces viene ese deterioro y problemas que van surgiendo, como decía antes, enfrentamiento con la Casa Ducal. Ellos tuvieron después también muchos problemas para poder pagar esos 1000 ducados de tributos a la Merced. También tuvieron muchos problemas y ya hasta que en el siglo XVIII pues ya Veracruz pues, o sea, que está desapareciendo. Me refiero a todo lo que había sido anteriormente. Entonces, sí, yo creo que le afectó bastante a todos, porque Veracruz tenía muchísimas limosnas, muchísima ayuda de los duques. Son continuos la cantidad de... Ya no solamente están pagando a los médicos, a los enfermeros, a los boticarios, es que le están llevando incluso la alimentación. Muchas veces
se llevaba de la despensa de los duques, la carne, el pan, el bizcocho, de la botillería, vino que también se les daba a los enfermos, o sea que eso, ahí ya empezaron a perder la importancia, o no sé, la importancia sí que tuvieron en aquel momento. Claro. Creo que sí, que tuvo que influir bastante. Y ya te digo, a partir de ahí ya se está viendo cómo se está viniendo abajo, cómo están buscando, están viendo como el ejemplo de otras cofradías que también están en más situación, pero que acuden, como decía antes, en nombre de Jesús, a Santo Domingo, o a San Agustín, o a San Francisco, y están buscando tener ahí ya, eso, por lo menos un mayor ornato en sus ritos y un mayor, no sé, dice que ya aquello había decaído, que ya no era lo que había sido anteriormente y que por eso ellos pues quieren trasladarse a la Merced. Y efectivamente allí tuvieron unos años de esplendor. Sin duda. Bueno, pues si alguno de los presentes quiere plantear alguna cuestión a doña Mari Carmen, pues yo creo que es el momento de hacerlo. Mi querido alumno, Juan. El comentario es, tú has aportado una cosa que yo creo que es muy interesante, que digo que la aportación que hace a propósito de las fuentes, es decir, que parece como si tuviéramos unos libros y una historiografía muy establecida, pero después cuando vamos a las fuentes, pues se pone en cuestión muchas de esas cuestiones. Sí. Y la pregunta, ahora te puedo comentar, la pregunta es, ¿se curaban con ese tratamiento? Perdón, sí se curaban. Verá, sí se curaban, porque cuando me estoy viendo la documentación, veo, te he dicho que están día por día lo que está ocurriendo, que le están dando, y se está viendo cómo quedaban 14, habían entrado a lo mejor 22 en el mes de abril. En mayo quedan 14, quedan tal, queda 1, quedan 2, o sea que se están curando. Espero que no alguno hubiera fallecido, pero después vuelven a entrar y se ve como, yo creo que sí, que fue una cura más o menos. Sí, del tratamiento, ¿no? Y una de ellas que ha referido a una planta de origen americano, que no sé cómo la has llamado. Desde la perspectiva actual, ¿se conoce las propiedades que podría tener esta planta? Por ejemplo, del Guayacán, sí, o de la zarzamilla. Esta planta que has dicho que servía con agua. Sí, eran plantas que provocaban mucho sudor. Yo pienso que acabarían muy debilitados. Entonces, porque además esos tratamientos no era una vez al día, se hacía, estaban 2 horas con ese tratamiento, descansaban y continuaban por la tarde y al día siguiente. O sea que eran tratamientos muy fuertes y eran plantas sudoríficas, lo que provocaba era eso, como dice, el purgar, el echar fuera todos esos humores malignos. Yo verdaderamente, digo ya que el trabajo que estoy haciendo sobre la sanidad desde el punto de vista histórico. Claro, yo no me puedo meter en un tema que no es, eso es para los especialistas médicos. Lo único que eso sí, acudo a algún médico pidiéndole ayuda cuando veo algo que podría tener este señor. Porque, por ejemplo, en el caso de don Manuel, el 8º duque, el pobre tenía una salud bastante débil, porque me estoy encontrando año por año cómo se está debilitando. Las actas capitulares dicen, vamos a hacer rogativas, una misa cantada y una procesión desde la parroquia de la O hasta la Caridad, muy solemne, porque el duque está en cama, está enfermo, pero es que había estado antes tomando los baños en Alicún, en Granada, baños medicinales, y me sigo encontrando las enfermedades. El pobre lo pasó muy mal, tuvo un problema de vías urinarias. Sí, de riñones, de urinario, o sea que, y además el documento le dice, es que no puedo vivir así. Y no, bueno, muy curioso, por ejemplo, un documento de su tesorero que dice, le he traído unas muestras de Sevilla de unas telas bonísimas, dice, preciosas, maravillosas, pero
no las quiere, no les gusta. Lleva un mes con el mismo traje y no tiene valor, no tiene ilusión por cambiarse. Y son preciosas estas telas que le he traído. Claro, el pobre que va a tener ganas de cambiarse ni de pensar en... Cuando anteriormente de estar enfermo, los primeros años, ahí vemos una relación de tejidos, de botones de oro, docenas y docenas y docenas para el duque, pero claro, cuando se está enfermo no se tiene ganas de nada más que de ponerse bien. Que me decían lo de la documentación, Juan, yo siempre estudié y os expliqué a mis alumnos que es que el desastre de la Armada fue porque, según yo estudié en el Vicent Vives, el séptimo duque no tenía ni idea de la navegación. Ahora resulta que te metes en la documentación y también se cae esa idea. ¿Por qué? Pues porque tú ves que este duque había sido educado por un cosmógrafo, Pedro de Medina, el primero que hace un libro sobre el arte de navegar, que este señor entiende y sabe de corrientes, de aires, de problemas que hay en el estrecho de Magallanes, por lo menos la teoría la tenía. Entonces, pues bueno, a lo mejor no fue porque él no tuviese conocimientos, pero claro, es curioso cuando tú piensas o crees una cosa y luego lees la documentación y dices, pues esto hay que cambiarlo. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión por parte del público, yo creo que podemos dar por cerrado el acto, agradeciendo de nuevo a Mari Carmen su presencia aquí esta tarde. Para nosotros es un placer muy grande, Mari Carmen. Gracias. Nos ha costado un poco traerte, ¿sí? Pero yo creo que tú estabas un poco reacia a venir, pero está demostradísimo que tenías una cosa muy interesante que contarnos. Lo que pasa, Antonio, y tú entiéndelo, yo te conocí a ti muy pequeño, que yo ya estoy muy mayor. Hombre, hay mucha gente joven, entonces yo ya, tú sabes, yo ya me voy a cortar la coleta como los toreros. Pues entonces, tarda un poquito en cortártela, bueno, porque ya no tengo mucho tiempo, así que cosas ya, como esta nos interesan mucho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.